Hola, muy buen día. Mi nombre es Erika y es un gusto presentar este programa junto a Miriam desde la mirada Weisberg. El tema de hoy es la seguridad que necesitamos y la inseguridad que nos ha ofrecido vivir en un gobierno, en una administración que nos ha traído diferentes contextos nada favorables. Pero ¿qué es lo que puede estar en las manos de nosotros los ciudadanos para mejorar el contexto de la seguridad de nuestro país? Gracias, Miriam. Al contrario, gracias a ti. Hola. En más de una ocasión yo me he preguntado, y creo que lo he dicho también en los programas, o lo he escrito, ¿por qué a López Obrador nunca se le cuestionó lo que hace y dice y se le permitió lo que a ningún otro? Haciendo una aclaración en paréntesis, la intención de esto, que una amiga me dio la palabra más adecuada, un conversatorio, no sé si está en el diccionario de la Real Academia, pero es eso, es un conversatorio con ustedes. La intención desde el principio realmente es informar de lo bueno que tiene este país, de lo positivo que hay en México, para que sobre todo gente como Dani, que lamentablemente no está porque tuvo que viajar a Puebla, estén enterados de lo que tenemos en las manos. Este país maravilloso que nos da cobijo, que nos da protección supuesta y que esperemos que nos permita llegar al 24 en tal condición que podamos seguir adelante. Y entonces, cerrando este paréntesis, retomo, porque en las noticias de ayer se hizo resaltar, se resaltó un hecho que verdaderamente nos dejó un poco pasmados, sorprendidos y a mí enojada, que fue la participación de normalistas de Ayotzinapan que se apoderaron de una caseta y que resulta que sacaron al chofer de un tráiler y dejaron que ese tráiler en punto muerto se fuera solo y atropellara y hiciera los daños que fuera. Hoy en la mañana, leyendo y además platicándolo con Erika, dos temas me vinieron a la mente. Primero, se habla de los normalistas de Ayotzinapan como si fuera la primera vez que están haciendo un acto vandálico, aunque el presidente diga que ellos no son culpables, sino que se introdujeron vándalos, que son los que hicieron el daño. Y escuché a varios analistas y periodistas y no hubo uno que hablara de los normalistas de Ayotzinapan, 43 normalistas que siguen viendo a ver dónde están, si aparecen, si no aparecen, y que fue el inicio de una persecución, así como consigna de destrucción de tanto del presidente Peña Nieto como del PRI, para poder llegar a la presidencia de López Obrador, y de gentes inclusive del PRI que lo apoyaron. Y yo me voy a remontar a todo esto. En noviembre creo que fue del 14 o del 13, hubo un acto vandálico de estos normalistas de Ayotzinapan atacando una gasolinera. Y resulta que inclusive lanzaron una bomba. Un ser humano que no se mencionó ni siquiera su nombre, protegió a la gasolinera para que no explotara a costa de su propia vida, porque él murió incendiado en esa gasolinera, pero no pasó a mayores, ¿ok? Ese fue el primer acto de los normalistas. El siguiente acto fue el 26 de septiembre del año siguiente. Y tengo presente perfectamente la columna que escribió Beltrán del Río en el periódico Excelsior, hablando de que el Peña Nieto había asistido a las Naciones Unidas, porque si recuerdan, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne una vez al año, empezando con el tercer martes del mes de septiembre y termina el 31 de diciembre. Y era 24 de septiembre,
y estaba Peña Nieto a punto de tomar la palabra en la Asamblea de las Naciones Unidas, y en ese momento, creo que era el 2014, no recuerdo si 13 o 14, creo que era el 14, Peña Nieto era de los presidentes con mayor prestigio, precisamente porque se había atrevido, según algunos internacionalistas, a presentar sus reformas estructurales. Esto fue el 24 de septiembre que él estuvo en Naciones Unidas, y el 26 de septiembre se dio lo que hasta la fecha se llama el problema de los normalistas de Ayotzinapa. Ese problema fue causado, y nunca lo han querido declarar claramente, pero sí lo hizo Beltrán del Río en su columna, luego lo hizo Fernández Menéndez en el Excelsior también, luego lo han descalificado, alterado, le han puesto, le han quitado, pero la realidad fue de que lo que sucedió con esos famosos normalistas de Ayotzinapa fue un problema de crimen organizado, cártel de Ayotzinapa contra cártel de Iguala por la heroína y la cocaína. No estoy segura que se va a los Estados Unidos. En ese entonces, si quieren acordarse, el presidente municipal de Iguala era un representante del PRD. Todavía no nacía Morena. Y se dijo que López Obrador no solo conocía a esa señora Barca, sino que lo había apoyado. Y se le preguntó a López Obrador que qué opinaba él, porque Abarca era del PRD, y López Obrador contestó: yo no lo conozco. La siguiente pregunta fue: pero ¿cómo dice que no lo conozco si aquí hay muchas fotografías suyas con él? La respuesta de López Obrador fue: yo me tomo fotografías con mucha gente. O sea, un presidente municipal es uno más de mucha gente. No se le volvió a preguntar, no se le volvió a molestar, y ahí se inició, digamos, porque hay un artículo de Beatriz Pajés que habla al respecto de una consigna para desacreditar al PRI y desacreditar a Peña Nieto. ¿Y qué fue el siguiente acto de desacreditación? Hablar de la Casa Blanca. ¿Quién habló de la Casa Blanca? Carmen Aristegui. Hoy, 2022, el señor presidente, que insisto, de señor no tiene nada, porque es un patán, habló durante toda la semana en contra de Carmen Aristegui. El señor le ha dado la vuelta a todo aquel que en su momento lo ha apoyado, pero que ya no le sirve, lo ignora. Carmen Aristegui fue la que organizó formalmente, a través de los medios de comunicación, toda esta acción en contra del PRI y de Peña Nieto. Con razón o sin razón, yo no soy quien para juzgar porque no tengo toda la información, pero sí sé que ella se dedicó específicamente a desacreditar al PRI y a Peña Nieto. Y de repente ahora se atreve a desacreditar a López Obrador. Y entonces López Obrador, que debería decir, bueno, pues me callo la boca, porque en su momento ella me funcionó, se dedicó una semana a despepitar, que es una palabra que hace mucho que no usaba. Despepitar es echarle y echarle en contra de Carmen Aristegui, que a su vez que este organismo contra la corrupción y la impunidad que ahora dirige María Amparo Casar, hablaron en contra tanto de la casa de Houston, y que la ocupó el hijo de López Obrador. Y entonces la pregunta es, ahora que se dio nuevamente una acción de estos normalistas, ¿qué se puede argumentar o cómo vamos a sopesar lo que pasó ayer y lo que pasó hace 7 años? Es exactamente lo mismo, es permitir los abrazos en vez de balazos, es permitir que la Guardia Nacional esté de adorno y que únicamente se dedique, desde que se fue el señor López Obrador, otra vez señor, a visitar o a ser citado por Trump, y que se declaró de que la Guardia Nacional iba a detener a los migrantes que venían de Centroamérica. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitir
que un individuo, por el mero hecho de tener el arma terrible del micrófono, fustigue? Fustigar quiere decir es animar, hacer que se haga, que la actitud hacia los periodistas sea de asesinarlos. No se asesina a un individuo nada más porque, pues porque se me disparó la bala, que es lo que dijo la señora alcaldesa de Acapulco, que además tiene doctorado en Derecho Penal, y dijo que no se puede acusar a nadie porque el tráiler no llevaba chofer. Entonces, como no iba nadie manejando, no hay a quien acusar. No hay que acusar a los chicos que quitaron al chofer y dejaron que el camión se... No hay que acusar. Y entonces, en ese sentido, tenemos que decidir hasta dónde seguiremos permitiendo que se hable así a la buena de Dios, que ni siquiera es a la buena de Dios, sino con toda la mansalva, que es la maldad, el deseo de excitar los sentimientos negativos, llegando inclusive al odio, para que este individuo siga gozando de ese poder enfermizo que parece que no tiene llenadera para él. ¿Ok? Lamento tener que hablar únicamente y negativamente del gobierno que está teniendo este país, porque además las consecuencias afectan a la población. Y eso es lo que me interesa que la gente sepa. Todo acto que lleva a cabo el gobierno, tanto en sus relaciones hacia adentro del país como en sus relaciones hacia afuera, tienen consecuencias en nosotros los ciudadanos. Tiene consecuencias en nuestra capacidad económica, tiene consecuencias en nuestra estabilidad social, tiene consecuencias en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, en vivir tranquila, en saber que te vas a levantar, a despertar en un lugar que además de que es tu país, es un lugar acogedor, o al contrario, despertarte con, y tú lo has dicho, Erika, toda la psicosis que ahora tienen los niños, porque no es nada más lo terrible de vivir encerrados como fue, que yo llamo a mi bisnieto, que es de la generación de la pandemia, sino que la pandemia se agrega a toda una situación de deterioro, de podredumbre, podría yo decir, que se está viviendo en el país. Y entonces se ignoran las leyes. Habla el señor el 5 de febrero, hoy estamos ¿qué estamos hoy? A 8. Hace 3 días habló de la necesidad de cambiar la Constitución e insisto, lo único que tiene en mente es la cuestión electoral. De lo único que habla es de desaparecer el INE porque es corrupto. ¿Dónde está lo corrupto? Que lo demuestre. Y habla de la reforma electoral. Y habla de la reforma electoral y vuelve a hablar de la reforma electoral. Y luego ahora sí ya, como no tanto, porque ya le están jalando las orejas en Estados Unidos, pero también de la reforma eléctrica. ¿Sí? ¿Y qué es la reforma electoral? La reforma electoral está vinculada a los votos. Y entonces es inconcebible, imperdonable que se permita que este señor lo único que tenga en mente es seguir sintiéndose adorado por sus enamorados. ¿Y hasta cuándo? Tenemos elecciones este año, 6 estados. Tenemos un famoso acto de consulta popular, a ver cómo nos va. Yo no les voy a decir si vayan a votar, no vayan a votar. Cada quien sabrá lo que hace y cada quien sabrá qué México quiere que sigamos teniendo en el 2024. Yo sí sé lo que yo quiero, por eso estoy aquí sentada. Lo que quiero es que cada mexicano, sobre todo cada joven, sepa, tenga la información para entender por qué sí hay que querer a nuestro país, porque sí tenemos que comprometernos con él y ser responsables no solamente de nuestros actos, sino de los actos como sociedad, como grupo, como comunidad, porque lo que uno hace repercute en el otro. Y es lo que pasó con los de Ayotzinapa de ayer. Y es lo que pasó con el asesinato. Volvieron a asesinar. Ayer asesinaron a otro periodista. Ya van 4 en una semana.
Pues ¿de qué se trata? Hablando de la Guardia Nacional, no sé si nos podrías compartir un poco de tu experiencia, Miriam, porque yo me pregunto, si esto se encuentra dentro de nuestras garantías individuales, si se encuentra dentro de nuestra Carta Magna, ¿qué está en las posibilidades? Así como nosotros podemos llevar un proceso electoral para elegir a nuestro presidente, a nuestra Cámara de Diputados, de senadores, ¿qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Quién controla quién está dentro o de qué manera? Porque hemos comentado en varios programas que la Guardia Nacional está ocupando instancias no gubernamentales como el CIDE, como CONACYT, y ocupan este tipo de instituciones, pero en este caso que se están llevando actos vandálicos, ¿en dónde están ellos? El próximo conversatorio, voy a hablar de las garantías individuales que están en los primeros capítulos de la Constitución, y también voy a hablar de un artículo excelente que escribió Enrique Krause, que salió el pasado 6 de febrero y donde habla del decálogo de lo que es el populismo. La Guardia Nacional la creó el nuevo presidente de la 4T con el objeto de asegurar lo insegurable, que es la seguridad del país, pero con abrazos y no balazos. La instrucción de la Guardia Nacional es: observa pero no intervengas. Así ha sido cuando dejaron libre al hijo del Chapo, así ha sido cuando los han atacado en diferentes lugares, porque hubo el huachicoleo y esa comunidad, las mujeres atacaron a la Guardia Nacional. O sea que en lugar de ser una Guardia Nacional es una espía nacional. No es de espía, es decir, son individuos que tienen la instrucción de observar y callar, de observar y no intervenir. De por sí, la Guardia Nacional surge como una copia o una intención de copiar lo que se llamó lo que son los carabineros en Chile. Porque asevera el señor, este señor que se dice que yo le llamo pseudopresidente, que la policía no ha dado resultados en este país y es corrupta. Porque para él todo se soluciona diciendo que es corrupto. Ahora me va a decir a mí que yo soy corrupta porque le estoy alzando falsos testimonios. Seguramente si me conociera, afortunadamente no ha tenido él el placer de conocerme. Y entonces resulta que tenemos un ejército, tenemos una policía y ahora tenemos, de acuerdo a la Constitución, porque así se votó en los diputados y senadores, una Guardia Nacional, que ni es civil ni es militar, sino todo lo contrario. Es decir, ahora otra de las famosas reformas que se pretende presentar, iniciativa que se pretende presentar ante el Congreso para nuestro títere, porque para este AMLO, es la reforma electoral, la reforma eléctrica y la reforma de la Guardia Nacional, y que sí pertenezca al ejército, que fue cuando yo dije que si nos estábamos convirtiendo en una dictadura militar, no solamente porque la Guardia Nacional, que supuestamente tiene como cabeza a una mujer que es la secretaria de Seguridad, que no recuerdo cuál es el nombre completo de la secretaría, pero que además aseveró que ya íbamos muy bien en los 50 estados de la República, porque se le olvida o ignora que en este país solo tenemos 32 estados, no 50 hay en Estados Unidos, pero bueno. Entonces, está pretendiendo que la Guardia Nacional, que no se sabía que estaba dirigida por el señor Durazo, que ahora está de gobernador de Sonora, deje de ser civil y sea completamente militar. Y entonces, la Guardia Nacional va a ser militar. Se crea una empresa militar que se va a encargar de absolutamente toda la obra, y que ya se le puso la etiqueta por un decreto del señor presidente de que toda obra es de seguridad nacional. Porque tiene 3 palabras, creo que no sabe más: corrupción, seguridad y neoliberal. Bueno, y conservador.
Y obviamente todo eso está ligado a un término que es gravísimo como lo maneja y que es el resultado de tanta enemistad que se da ahora entre los mexicanos. Y es la palabra adversarios. Toda la persona que no comulga con las ideas del gobierno actual de la 4T son adversarios. Y no solo lo dice él. Esa es la actitud de la Sheinbaum en la Ciudad de México, que como lo dije en el programa pasado, llevamos 22 años de gobiernos de izquierda. Y pregunto si estamos tan magníficamente bien en la Ciudad de México porque tenemos gobiernos de izquierda. No es solamente ella. La directora de CONACYT de repente descubrió el agua tibia y ahora la ciencia ya no es neoliberal, ¿no? Esa es de los adversarios. Y a propósito, hago un paréntesis otra vez para informarles que muy neoliberal la ciencia, pero estuvo Ebrard la semana pasada, principios de la semana pasada o fines de la antepasada, en la UNAM, porque la UNAM va a lanzar natorobots, o sea, son nanorobots, o sea, robots pequeñitos que van a lanzar al espacio, van a lanzar a la luna, hechos en la UNAM, enviados por la UNAM y que van a estar manejando la información dentro de la UNAM para que tengamos conocimiento de toda una serie de elementos. Y eso no es ciencia neoliberal, perdón. ¿Eso qué es? Si es ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. Entonces se contradicen porque ni siquiera tienen claro qué es la cuarta T. ¿A qué se refieren con una transformación? ¿A qué? ¿A que el mexicano va a vivir mejor? ¿Qué es vivir mejor para el mexicano? El mexicano que vive en Interlomas no va a pensar lo mismo de vivir mejor que el mexicano que vive en San Nezahualcóyotl o que vive en Tepito o que vive en Ixtapalapa o que vive en Las Lomas o que vivimos aquí en la Condesa, que somos la clase media. Y ahorita que hablamos de la Ciudad de México, pero me haces pensar en toda la República, ¿no? No estamos pensando también en los estados del norte como los estados del sur. Son diferentes, totalmente diferentes las necesidades que existen en los estados del sur como en la misma Ciudad de México. Bueno, hay muchos, y yo me incluyo, que hemos hablado de que no hay un México, sino que hay muchos, hay varios. No podemos hablar de las circunstancias de Nuevo León, que tiene frontera con Estados Unidos, o Sonora, o Baja California, a Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son de los estados más pobres de la República. Y entonces no puede un dirigente nacional tener una política igual con la gente del norte que con la gente del sur. Claro. Y tampoco van al medio, o sea, las características de cada estado son diferentes, y a eso también me refería la vez pasada. Los partidos políticos de veras se preocupan mucho por lo que sucede con los estados que quieren gobernar. O sea, el nuevo gobernador de Nuevo León va a enfrentar los mismos problemas que va a enfrentar, que ya tomó posesión, de los que va a tener el nuevo dirigente de Oaxaca, que presumen los de Morena que ahora va a ser de Morena. ¿Realmente los de Morena están dirigiendo mejor? Para muestra un botón, ahí tenemos Zacatecas. Zacatecas tiene un gobernador Morena, que además se apellida Monreal. En la ciudad de Zacatecas tiene un presidente municipal de Morena que se apellida Monreal. Y tiene un nivel de inseguridad, de asesinatos y de abusos de los mayores del país. Entonces, ¿de qué se trata la 4T? ¿De qué se trata la transformación? ¿Y de qué se trata Morena como movimiento, partido, empresa, lo que sea? La intención, repito, de nosotras aquí es despertar un poco la conciencia, que no se queden, ay, qué chistosa la señora Miriam, habla tan chistosa y es tan divertida. Yo no pretendo ser divertida, pretendo despertar la conciencia, sobre todo de los jóvenes, para que
no solamente piensen en si tal o cual meme les resulta interesante, sino que están viviendo todos los días en un país que si no se ponen las pilas y se preparan y desean salir adelante, pero no como ninis con una mugrosa beca de 3,600 pesos que le da el gobierno, más lo que le da el crimen organizado para que trabajen en la noche asesinando, a la vuelta de no ser el país, o vamos a ser otro estado de los Estados Unidos, porque no se van a dejar que México se convierta en una Venezuela. Ese no es el problema. No va a ser dentro de Venezuela, va a venir a Estados Unidos, o va a llegar Rusia, o va a llegar China, porque todo el mundo ve a Estados Unidos como el país hegemónico, el imperio, y Rusia, todo el despapache que está viendo ahorita con Ucrania. ¿Qué creen que es para comerse una paletita de Mimi? Nadie sabe lo que es Mimi, pero yo sí, porque lo usaba cuando era niña. Y China, mientras todo el mundo se está peleando, China sigue creciendo, sigue haciendo lo que se le da la gana, sigue estableciendo tratados de cooperación, no solamente comercial, sino militar, sino de ayuda a desarrollo nuclear. Y nosotros aquí hablando de que, ay, los vándalos que se metieron, porque los pobrecitos de Ayotzinapa son santos varoncitos, por favor. ¿Y la gobernadora de Guerrero qué hace? El mismo director de la escuela, ¿no? Ni sabe el director de la escuela, de la normal, ni sabía cuánto duró cuando pasó lo de Ayotzinapa de los 43 desaparecidos. El gobernador de Guerrero desapareció. A los 4 días ya no estaba. Entonces todo el mundo se lava las manos y todo se le permite a Morena y a López Obrador. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir solamente hablando del asunto? Porque hablando, dicen, hablando se entiende la gente. Pero cuando no estás tratando a gente, sino a retrasados mentales o enfermos mentales, las palabras sobran. Y como dice un dicho, no se habla para que te escuchen, sino para ver que te... Digo, no están para escuchar lo que quieres decir, sino a ver qué carambas te contestan. Eso está pasando. Claro. Qué complicado, y que el día de hoy me voy con mucho conocimiento y mucho aprendizaje y tristeza por venir, y definitivamente una tristeza profunda, pero un interés más profundo que mi tristeza por compartir este tipo de información para que las generaciones nuevas, como Dani, que no está ahorita, desde personas entre de 18 a 30 años, ya que 40 también, porque ¿por qué no? Digo, si puede llegar esta información a diferentes personas, podemos pensar que todas las personas que están en el padrón electoral puedan tener un análisis, una reflexión de lo que está pasando en nuestro país, y que tomemos decisiones más severas, ¿no? Que no nos traigan soluciones para hoy, sino que pensemos en soluciones del mañana. Del mañana, y constantes, permanentes y hacia adelante. Hoy sí que terminamos pronto porque sí, hay dolor. A mí me duele México y deseo que salgamos adelante. Y lo vamos a lograr. Que tenga buen día. Gracias. Estamos presentes para ustedes. Recuerden escribirnos en sus comentarios, suscribirse al canal y mantenerse al pendiente de nuestro próximo programa aquí en Desde la Mirada Weisberg. Muchísimas gracias. Hasta luego.